digamos que esta película trata de la vida de una estrella famosa, tal vez de la música, ¿no? Un cantante. Y la trama se desarrolla cuando, bueno, el protagonista nace, crece, muestra sus dotes musicales, su talento, su amor por la música, se une a la banda, entra al mundo del espectáculo y así empieza a superar problemas, dificultades y llega a la cúspide de la fama mundial. De repente pasa algo, se enferma, sufre y muere. Y ahí se acaba la película. Ahora cambiemos el personaje. Esta vez es un político de renombre mundial. También comienza la película con el nacimiento del personaje y el argumento del film lo lleva a lo largo de su vida, como de joven desarrolla su militancia ideológica, va ocupando cargos políticos menores hasta avanzar y llegar, superando desafíos y problemas, a un puesto de máxima autoridad, presidente, primer ministro. Luego, con el tiempo, envejece, cae en el olvido, enferma y muere. Y ahí se acaba la película. ¿Y qué tal si ahora ponemos a alguien como personaje que no sea de renombre o famoso? Alguien que podamos conocer. Un vecino, un ama de casa, un verdulero, un comerciante, una maestra, una secretaria. No importa. Cualquier personaje que usted escoja. ¿Y qué tal si el personaje de la película somos nosotros mismos? Bueno, mire, esta película se llama La vida del ser humano. Y como vimos puede tener diferentes protagonistas, el guión o la trama puede ser muy distinto y será distinto dependiendo del nacimiento, la condición económica, los antecedentes, los talentos del protagonista. Pero sabe que esta película siempre tiene el mismo comienzo y tiene el mismo final. Así es, hay algo que nunca cambia y es el final. La película termina con la muerte del protagonista. No es como esas películas de Hollywood, ¿no? Donde el bueno gana siempre. Por más problemas que atraviese, los buenos triunfan. En la película de la vida del hombre, el villano, el malo, que es la muerte, se termina imponiendo. Y no importa lo que el protagonista haga, siempre el villano termina ganando. Decía un escritor inglés que la muerte está tan segura de su victoria que le da al hombre toda una vida de ventaja. Y así como si se tratara de un villano invencible, bueno, la muerte se ha terminado imponiendo siempre en la historia del ser humano. Incluso aunque las personas ahora con la ciencia moderna y el avance de la medicina puedan prolongar la vida del hombre, el villano parece que siempre va a terminar ganando. De hecho, la Biblia reconoce esto. Llama a la muerte el último enemigo. ¿Por qué? Porque es el más formidable, el más temible y el más difícil de vencer. El cruel enemigo que es la muerte arrebata a nuestros seres queridos, nos causa dolor, tristeza, ansiedad, miedo, sufrimiento. Y esto sucede porque, bueno, aunque la muerte ha existido desde que está el ser humano en la tierra, no nos acostumbramos a ella, no nos hacemos a la idea de que el enemigo o el villano va a terminar ganando. Toda persona, al enfrentarse a la realidad de la muerte en algún momento de nuestra existencia, quizás cuando nos toca perder un ser querido o atravesamos una enfermedad, tomamos conciencia de que estamos hechos para vivir, amamos la vida. Nuestro Dios nos creó con este deseo innato de vivir. Por eso es que los humanos encontramos repulsiva la idea esta de tener que morir. Dice un refrán popular que la muerte es más dura asumirla que padecerla. Y es así, ¿verdad? Porque por lo general todos deseamos vivir, no morir. Sería tan fuerte este deseo si nuestro Creador no hubiese puesto en nosotros el deseo de vivir no por 80 o 90 años, sino para siempre. ¿Y qué sentido tendría si la vida del hombre culminara de repente con la muerte? Eso nos hace ver de que los humanos estamos hechos para vivir para siempre, no para morir. La película en realidad tendría que tener un final feliz. El ser humano debiera, ¿no?, vencer a la muerte y vivir para siempre. De hecho, ese fue el deseo de nuestro Dios cuando nos creó.
de que los humanos vivieran para siempre en la tierra. Por eso es que lo que vamos a analizar hoy tiene que ver con algo que nuestro Dios, Jehová, nos da a todos los que sufrimos, en realidad todos los humanos, el dolor de la pérdida de un ser querido o afrontar la conciencia de nuestra propia limitada existencia, para poder sobrellevarlo y tener una esperanza de que no va a ser así para siempre. La esperanza de la resurrección, de hecho, desempeña un papel esencial en el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Cuál era ese propósito? Bueno, cuando Dios, Jehová, crea a Adán y Eva en la tierra, el propósito de él era que vivieran en un hermoso entorno, en un jardín, en un paraíso, que llenaran la tierra de personas amorosas y que fueran felices y que no tuvieran que morir nunca. Claro, la muerte sobreviene entonces como consecuencia de la desobediencia de esta primera pareja humana. Diríamos entonces que la muerte es un hecho antinatural, que no estaba originalmente dentro del propósito de Dios y que vino como la consecuencia no deseada de algo que es responsabilidad del enemigo de Dios primero, el diablo, y de nuestros primeros padres que decidieron seguirlo. Como la muerte no estaba en el propósito original de Jehová, allí aparece también la esperanza de la resurrección, que fue la solución más justa, sabia y amorosa que diseñó nuestro Creador Jehová para que el propósito se cumpliera, el original, de que los seres humanos vivieran para siempre en felicidad. Podemos decir entonces que la resurrección es una muestra del amor de Dios. La Biblia nos atestigua esto sobre Jehová. Vamos a leer por favor el Salmo 36:9. Dice el Salmo 36:9. En ti está la fuente de la vida. Gracias a tu luz podemos ver la luz. Como Jehová es la fuente de la vida, según dice el Salmo, Él es capaz y tiene el poder de dar la vida a las personas, incluso a los que ya han muerto. Ahora, ¿cómo sabemos que esto es posible? ¿Qué razones tenemos para creer que la resurrección va a ser una realidad? ¿Y cómo podemos demostrar fe en esta esperanza? Bueno, analicemos esto. ¿Cómo sabemos que la resurrección es posible y no una fantasía? Bueno, vamos a poner un ejemplo. ¿Usted tuvo que sacar alguna vez un préstamo, quizás en un banco o en alguna institución financiera? Vio que la mayoría, y le diría casi todos, las instituciones le piden al que solicita el préstamo una garantía. No es porque desconfíen de nosotros, sino que es una práctica usual del mundo del comercio que aquel que va a solicitar algo, un compromiso, exponga algo que es tangible, material, ¿no? Que lo dé en prenda o garantía de que uno va a cumplir con el compromiso que asume. ¿Por qué decimos esto? Bueno, en la Biblia hay un relato del apóstol Pablo donde él habló de una garantía. Fue en Grecia, en Atenas, cuando estaba dando un discurso ante una multitud. Allí habló de la resurrección y se refirió a una garantía que el mismo Jehová daba respecto a la resurrección. Vamos a buscar esto en Hechos 17:31. Hechos 17:31 dice: acá está. Porque ha fijado un día en el que se propone juzgar a la tierra habitada con justicia mediante un hombre nombrado por él. Y les ha dado una garantía a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Así es, el apóstol Pablo habló de una garantía que Jehová mismo daba de que se iba a cumplir su promesa, en especial la resurrección. ¿Cuál era esta garantía? Él dijo que la resurrección de Jesús, o sea, de su Hijo, era la garantía dada por Dios de que la resurrección y el cumplimiento de sus promesas serían una realidad. Es cierto que en la historia bíblica no es el único caso el de Jesús, el de una persona que murió y volvió a la vida. Hubo otras resurrecciones. Jesús ejecutó varias de ellas. De hecho, este mismo apóstol Pablo fue partícipe de una resurrección. Sin embargo,
se centró en esta locución que daba Pablo en una sola de las resurrecciones como la más importante de todas, la del propio Jesús. Y dijo que esta resurrección era la garantía, la prenda, el sello que Jehová ponía para que podamos confiar en que va a cumplir su promesa. Por eso dábamos el ejemplo de aquel que solicita un préstamo. Claro, Jehová no necesita dar garantías, ¿verdad? No es como uno que está a veces necesitado de fondo y tiene que ceder ante los requisitos que lo ponga el banco o la institución. La garantía que Jehová da, la resurrección de su Hijo, lo hace por amor. El amor que nos tiene a nosotros, a los seres humanos, ha hecho que Jehová nos pusiera esta garantía, la resurrección de su Hijo, de que va a cumplir su propósito. ¿Por qué? Si no era necesario que Jehová los garantizara, bastaba con que Él dijera, voy a resucitar a los muertos y basta. Bueno, Jehová sabe que los seres humanos nos habituamos a ver a la muerte como un enemigo invencible, despiadado, ¿no? Como dijimos, es el villano que no se puede vencer y que siempre gana. Por eso, para afirmar la confianza que le dio a sus siervos de que la resurrección es algo real, puso como garantía a su propio Hijo. De hecho, la resurrección de Jesús se diferenció mucho en muchos aspectos de las otras resurrecciones que cuenta la Biblia. Por ejemplo, la resurrección de Jesús fue un hecho público, algo que lo conocieron muchas personas, a diferencia de las otras resurrecciones que solo un grupo reducido de gente tuvo conocimiento de ella. Jesús murió ante un público, o sea, en forma pública, y mucha gente pudo ver su muerte. Y cuando resucitó, se apareció a muchas personas. El relato de Hechos nos cuenta, por ejemplo, que se apareció a más de 500 personas a la vez ya resucitado. Así que al ser un hecho público y conocido, como lo es una garantía, Jehová podía poner la muerte de su Hijo como prenda o garantía del cumplimiento de sus promesas. Pero la resurrección de Jesús también tenía o guardaba otra diferencia con el resto de las resurrecciones. Y es que esta resurrección fue definitiva. El resto de los relatos que cuenta la Biblia de resurrecciones, bueno, son personas que volvieron a la vida, pero con el tiempo murieron nuevamente. En cambio, la resurrección de Jesús marcó la pauta de que la muerte no solo puede ser vencida por un corto espacio de tiempo, sino para siempre. Jesús nunca volvió a morir. Por esa razón, es apropiado que a Jesús, y él mismo lo dijo, se lo llame el camino, la resurrección y la vida. Jesús abrió el camino para que la resurrección lleve a la vida eterna en la tierra. Durante el tiempo que pasó del ministerio terrestre, él fue como una garantía viviente de que la muerte se podía vencer y que no solo iba a ser algo por un tiempo, no, sino definitivamente. Cuando Jesús habló acerca de la muerte, muchas veces la comparó con un sueño. Por ejemplo, cuando iba a resucitar a una niña de 12 años, él se refirió a ella como que estaba durmiendo. Dijo, no murió sino duerme. Y también cuando fue a resucitar a Lázaro, a su amigo, él dijo que iba a despertarlo del sueño. ¿Por qué esta comparación de la muerte con un sueño? Bueno, Jesús sabía del estado en que se encontraba la persona cuando había muerto, y por eso la comparó al estado de inactividad de una persona que está en un sueño muy profundo. ¿Verdad que cuando tenemos una noche de buen descanso, no somos conscientes de lo que pasa alrededor nuestro? Es una especie de inconsciencia temporal. Bueno, en eso se parece también el estado de los que están durmiendo en la muerte. Pero algo más, toda persona que va a dormir sabe que va a despertar, ¿no? De hecho, si alguien se acuesta a dormir, nosotros sabemos de que va a despertar o que si no se despierta porque tiene un sueño muy pesado, bueno, nosotros podemos despertar a esa persona, ¿no? No dudamos de que es así. Por eso también Jesús habló de la resurrección comparándola con un sueño. Cuando llegue el momento en que Jehová abra las puertas de la cárcel de la muerte, todos aquellos que están allí volverán a la vida como
cuando nosotros despertamos a una persona que está dormida, así de fácil. Jesús siempre que habló de la resurrección, y lo hizo muchas veces a lo largo de su ministerio, lo hizo con mucha seguridad, lo daba como algo incuestionable, como un hecho. Fíjense, por ejemplo, en estas palabras de Juan, vamos a leer juntos 5, 28 y 29. Juan 5, 28 y 29 dice así: No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y saldrán. Los que hicieron cosas buenas para una resurrección de vida y los que hicieron cosas malas para una resurrección de juicio. Él comienza esta expresión diciendo, no se asombren de esto. Es interesante que cuando Jesús dijo estas palabras todavía no había resucitado a nadie. O sea que sus seguidores no habían visto con sus ojos el milagro de la resurrección. Por eso los estaba preparando. Al decirle no se asombren, les estaba diciendo, miren que esto va a pasar. Van a ver con sus ojos volver a la vida a personas que han muerto. Y de esa manera preparaba su corazón y su mente para lo que sería el milagro de la resurrección, no solo en ese tiempo, sino también en el futuro. Además, las resurrecciones que hizo Jesús fueron actos muy simples. No hubo rituales complejos ni ceremonias solemnes. Era simple, algo tan simple como despertar a alguien que está dormido, ¿no? Lo tocamos y simplemente se despierta. Bueno, algo así también Jesús, las resurrecciones que hizo Jesús demostraron esa simplicidad que también tenía un significado. Jesús quiso grabar en la mente de sus discípulos que la muerte, comparada con el poder de Jehová, no tiene ningún efecto, no es nada, es un enemigo débil, fácil de vencer. Y tan fuerte fue la lección que les quedó grabada a los discípulos de él en aquel tiempo, que la mayoría de ellos, en sus cartas, los que escribieron cartas están en los relatos inspirados, hablan de la resurrección. Por ejemplo, el apóstol Pablo incluye en Hebreos 6, capítulo 6, a la resurrección como una doctrina primaria, es decir, es lo básico, lo fundamental. Incluso llegó hasta decir que si uno no cree en la resurrección no puede llamarse cristiano, porque es lo elemental, lo fundamental para considerarse como un seguidor de Cristo. Aquellos cristianos del tiempo antiguo atesoraron mucho la esperanza de la resurrección. Y miren que necesitaban mucho el consuelo y el ánimo de esta esperanza en aquellos tiempos. Porque muchos de los cristianos de aquellos años del siglo I tuvieron que sufrir cruel persecución, murieron en manos de sus enemigos, fueron llevados a los circos romanos donde eran asesinados por animales salvajes, otros murieron en prisión, en esclavitud. Y además en aquellos años, bueno, la expectativa de vida era mucho más corta que ahora. 50, 60 años era el máximo de la vida que se estimaba en aquel tiempo. No había tratamientos o remedios para enfermedades, así que la muerte era una realidad que los rodeaba todo el tiempo. Necesitaban aferrarse a la esperanza de la resurrección y cuánto los habrá fortalecido. Y ahora pensemos en nosotros. ¿Cómo nos ayuda la esperanza de la resurrección? Bueno, la cruda realidad de la muerte puede ser un golpe que nos sacude hasta la fibra más íntima de nuestros sentimientos. Perder un ser querido, llorar a un familiar, un amigo, ese profundo dolor y tristeza que sobreviene, nos puede dejar abatidos y desconsolados, ¿verdad? Si a usted le ha pasado este trance, sabe de qué hablo. Y hasta nuestra propia existencia, cuando reflexionamos en ella, también nos hace notar que, somos, como dice la Biblia en Santiago 4:14, una neblina que simplemente aparece y desaparece. Entonces, cuando pensamos en eso, en lo frágil que es la vida del ser humano, bueno, allí cobramos noción de lo importante que es la esperanza de la resurrección. ¿Y de qué manera la resurrección, esta esperanza, nos da consuelo, nos fortalece? Bueno, vamos a ver tres formas o tres maneras en que la esperanza de la resurrección anima a los cristianos de hoy en día
y nos da consuelo y esperanza. La primera de estas es que nos da liberación del miedo a la muerte, el temor a la muerte. El temor a la muerte es algo natural del ser humano, así que no es algo que a algunas personas les pase y a otras no. Por más valiente que uno sea, siempre este enemigo cruel, la muerte, nos infunde temor. Ahora, el temor a la muerte pudiera llegar a esclavizar nuestra vida y obligarnos a vivir sometidos a una angustia insoportable. De hecho, la ansiedad a la muerte, muchos expertos en psicología lo describen como una especie de patología, es decir, es como una enfermedad mental. El vivir constantemente con miedo, ansiedad, temor a perder un ser querido, a las consecuencias de nuestra propia muerte, puede quitarle la paz, la tranquilidad, el sueño y la calma a una persona. Ahora, ¿cómo nos ayuda la esperanza de la resurrección para no caer en las garras del temor a la muerte? Mire, vamos a buscar Hebreos 2:15 y allí nos explica algo. Hebreos 2:15. Dice, hablando de la resurrección, ¿no? Viene hablando de esto. El 15 dice, y liberar a todos los que llevaban toda su vida sometidos a esclavitud por miedo a la muerte. Así es, la esperanza de la resurrección nos libera de una cárcel, por así llamarlo. Una cárcel que nos tiene esclavos y esa cárcel es el miedo a la muerte. Tener asida la esperanza de la resurrección nos libera del miedo mórbido de morir, nos reconforta porque sabemos que si nos toca morir ahora o si tuvimos que despedir a un ser querido que ha fallecido, bueno, no es algo que va a durar para siempre, es algo momentáneo. Jehová nos dará de nuevo la vida o le dará la vida nuevamente a nuestros seres queridos. Y cuando entendemos esto, afrontamos el futuro con otros ojos, ¿verdad? Con la convicción de que esta esperanza de la resurrección va a ser una realidad. Claro, no quiere decir que vamos a ser ingenuos, despreocupados y que nuestra vida no nos va a importar. Total, si morimos, tenemos la resurrección asegurada. No, cuidamos nuestra vida, la valoramos, es algo sagrado. Pero no caemos en la preocupación excesiva, en este temor o terror a la muerte, a la que, como decía el texto, muchas personas están esclavizados. Así que en este sentido la resurrección nos ayuda. Veamos otra forma. La esperanza de la resurrección sustenta la fe y la confianza de los cristianos, y muy especialmente de aquellos siervos de Jehová que llevan muchos años sirviéndole con dedicación, lealtad e integridad. Tal vez eran jóvenes cuando conocieron el camino de la verdad, empezaron a transitarlo, y las expectativas de que el nuevo mundo prometido llegaría pronto, bueno, no se fueron dando con el tiempo, ¿no? Quizás pasaron los años, pasaron las décadas, estamos ya, uno capaz que no se da cuenta, pero estamos transitando la cuarta parte del siglo XXI y todavía no ha llegado el fin. Entonces, muchos que eran jóvenes, cuando conocieron a Jehová y esperaban poder ver con sus ojos el fin de este sistema, ahora ya están experimentando los achaques de la vejez. Y muchos de nuestros queridos hermanos, en el otoño de sus vidas, tal vez se pregunten, ¿llegaré a ver con mis ojos el fin de este mundo? Bueno, para ellos, para todos en general, la esperanza de la resurrección también nos consuela y nos anima. Prestemos atención a este consejo que le dio el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:12 y nos va a hacer reflexionar también. 1 Timoteo 6:12. Dice así: pelea el noble combate de la fe, aférrate a la vida eterna para la que fuiste llamado y de la que hiciste una buena declaración pública delante de muchos testigos. Vamos al 19 ahora, versículo 19. Y dice, y así ellos se conseguirán un tesoro, unos buenos cimientos para el futuro, para que logren aferrarse a la vida, que realmente es vida. Mire, el apóstol Pablo, cuando dio este consejo, estaba en prisión en Roma y sabía que se acercaba a su fin. Además ya era un hombre mayor. Pero Timoteo, al que aconsejaba aquí,
Era joven, rondaba los 30 años más o menos. Así que uno diría tenía toda la vida por delante. Sin embargo, miren el consejo que le da Pablo a su amigo Timoteo. Le dijo, aférrate a la vida eterna, o como lo llamó él, la vida que realmente es vida. ¿Por qué le dio este consejo? Bueno, Timoteo era joven, pero no duraría por mucho tiempo. Con el tiempo pasarían los años, llegaría la vejez, y tal vez si no moría en prisión o producto de la persecución, bueno, llegaría el fin que a todo ser humano le sobreviene, ¿no? Cuando el villano triunfa, la muerte. Ahora, si Timoteo se aferraba a la esperanza de la resurrección, a la vida que realmente es vida, su fe y su confianza, bueno, iban a permanecer intactas. No se desanimaría con el paso de los años o con la llegada de la vejez, los achaques y las enfermedades. Por el contrario, el paso del tiempo lo fortalecería más y más, estaría más resuelto a servirle a Jehová. ¿Qué se puede decir de nosotros? Bueno, tal vez en ocasiones, no importa la edad que tengamos o cuánto tiempo llevemos en la verdad, nos preguntemos, ¿llegaré a ver el fin de este sistema? No tenemos la respuesta, eso es cierto. Pero podemos estar seguros de que si, como aconsejó Pablo, nos aferramos a la vida que realmente lo es, aun si tuviéramos que afrontar la vejez o el paso del tiempo, bueno, nuestra fe y nuestra resolución de servirle a Jehová se mantendrá íntegra, firme, y mucho tiene que ver en esto la esperanza de la resurrección. Una tercera forma en la que la esperanza de la resurrección nos anima tiene que ver cuando, bueno, afrontamos pruebas, dificultades, a veces al riesgo de nuestra vida. Veamos, por ejemplo, lo que dijo el apóstol Pablo, hablando de su propia experiencia en 2 Corintios 1:8. Toquemos juntos 2 Corintios 1:8. Él dijo, hermanos, queremos que estén al tanto de los problemas que tuvimos en la provincia de Asia. Estuvimos bajo una presión tan grande que superaba nuestras fuerzas hasta el punto de temer por nuestras vidas. El 9 dice, de hecho nos sentimos como si ya estuviéramos condenados a muerte. Esto sucedió para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en el Dios que levanta a los muertos. Bueno, esto que le pasó a Pablo le está pasando y les ha pasado a muchos cristianos de la actualidad. Han sufrido pruebas severas, límites donde su propia vida estaba en peligro. A veces de parte de opositores, a veces por las circunstancias mismas de la vida. Una emergencia médica donde se nos presiona para violar el mandato de abstenernos de sangre podría ser un caso. Y otras situaciones en donde, como dijo el apóstol Pablo, pensamos que nuestra propia vida está ahí al límite, al riesgo. Y así como en su caso, si tenemos nuestra confianza en el Dios que puede levantar a los muertos, como dijo él, entonces podemos tener fortaleza para no ceder incluso bajo extrema presión, en circunstancias donde para conservar la vida cualquier otra persona daría lo que fuera, cedería en su integridad. La resurrección nos da fuerza para no ceder, para mantenernos íntegros, para salir victoriosos. ¿Por qué? Porque confiamos en el Dios que puede darnos la vida, incluso si la perdemos en este sistema. Así que como vimos, la esperanza de la resurrección puede hacer mucho por nosotros, por nuestra fe, por nuestra integridad, por nuestro aguante. Nos consuela y nos fortalece ante el dolor de la muerte, protege nuestra fe y confianza aún ante el paso de los años y además nos infunde valor y ánimo para aguantar pruebas o dificultades. Con razón, en la Biblia se habla tanto de la resurrección. Ahora bien, la resurrección vimos que es parte del propósito de Jehová para cumplir su propósito como una herramienta. Jehová introdujo la esperanza de la resurrección para que no se frustrara su propósito original. Pero es más que eso. La resurrección es una muestra del enorme amor que Jehová nos tiene. ¿Y cómo lo sabemos? Busquemos estas palabras de Job 14, y veamos qué lección sacamos de ella. Job 14:14 decía allí, 14 y 15, si un hombre muere, ¿puede volver a vivir? Esperaré todos los días de mi servicio obligatorio hasta que llegue mi liberación. Tú llamarás y yo te responderé. Ansiarás volver a ver las obras de tus manos.
¿Qué quiso decir Job con estas palabras? Bueno, Job sabía que la muerte le iba a sobrevenir, más tarde o más temprano, y a esto lo llamó una especie de servicio obligatorio, como una espera forzosa, hasta que fuera liberado. ¿Y cómo llegaría esta liberación? Bueno, él mismo dijo, cuando Jehová lo llamara, él respondería. Esa sería su liberación. Y él estaba muy convencido de ello. ¿Por qué estaba tan convencido? Como dice el versículo 15, porque él ansía volver a ver las obras de sus manos. Así, Job describía a Jehová como una persona que estaba ansiosa, anhelante, expectante. ¿Vio cuando uno está esperando algo y no ve la hora de que llegue? Bueno, así está Jehová de ansioso porque llegue el momento en que llame a sus siervos fieles que están dormidos en la muerte y ellos le respondan. ¿Qué esperanza, verdad, nos dan estas palabras? Nos permite ver a Jehová como un Padre amoroso, compasivo, alguien que va a tener profundo deleite cuando llame a los que están en la muerte y los vea ponerse de pie nuevamente. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros mientras esperamos también con anhelo que llegue ese día? Leamos por último un pasaje de la Biblia, vamos a Judas 21, y note qué buen consejo el que nos da aquí. Judas, versículo 21, dice así: para mantenerse en el amor de Dios, mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo con miras a la vida eterna. Este es el consejo, mantenernos en el camino de Jehová, hacer todo lo posible para seguir íntegros y firmes, mientras aguardamos, como dice allí, el cumplimiento de su propósito. Va a llegar el día en que este villano cruel, malvado, la muerte ya no va a existir. Sí, esta película va a tener, como debiera ser, un final feliz. Jehová mediante Jesús se van a encargar de derrotar al enemigo, la muerte para siempre. Y cuando la muerte sea vencida y sus amargos efectos, como dice la Biblia, no sean recordados ni suban al corazón, entonces podremos disfrutar de vida eterna junto a nuestros seres queridos. Por eso, hermanos, aferrémonos a la esperanza de la resurrección, con fe, con confianza y fortaleza, mientras aguardamos anhelantes el cumplimiento de las promesas de Jehová.